Bienvenida y bienvenido al canal, y hoy vamos a trabajar sobre 5 pasos importantes que debo saber cuando voy a crear una base de datos. Cuando vamos a crear una base de datos, independientemente al motor de base de datos que debemos utilizar, yo considero, esa es mi forma de pensar, que debemos tener 5 pasos importantes. Repito, son los que yo creo que y considero importantes. Existen en las redes otros pasos, pero el primer paso que yo considero es que cuando un cliente o una empresa me llama a que yo le cree una base de datos, es hacer un levantamiento de información. En ese proceso de levantamiento de información, lo que hago es solicitarle a mi cliente qué tipo de base de datos tiene, qué tipo de base de datos necesita. En palabra más, palabra menos, con este proceso, que es el número 1, lo que hago es identificar las necesidades de mi cliente o de la persona que yo le voy a crear una base de datos, independientemente del motor de base de datos, ya sea MySQL, ya sea SQL Server, ya sea Access, ya sea Oracle, ya sea Visual Quest Pro. El primer paso es identificar las necesidades de mi cliente. El segundo paso sería hacer un análisis de información o hacer un análisis del sistema. ¿Qué quiere decir? Yo voy a analizar qué necesidades tiene mi cliente y bajo qué base de datos me es conveniente montar esa base de datos o crearle esta base de datos, ya sea una base de datos de tipo empresarial, por ejemplo Visual Force Pro o Oracle, que la hagamos en empresa, ¿verdad? Para una empresarial, o que la hagamos a nivel web. Entonces, si vamos a manejar a nivel web, ya necesitamos un motor de base de datos con esta característica, como MySQL, SQL Server. Entonces sería la segunda parte, análisis del sistema o análisis de mi base de datos, la que voy a crear. La tercera parte sería crear un diseño. Entonces ya yo tengo las necesidades de mi cliente y ahora lo que voy a crear es un diseño. Entonces en ese diseño voy a crear el modelo entidad-relación, en ese diseño voy a crear todas las ventanas de captura de información, las ventanas de donde se van a autenticar los usuarios, etc. Luego que tengo estos 3 pasos, que lo puedo hacer a mano, puedo utilizar las herramientas. En mi tiempo lo hacía uno a mano, hacer eso, modelo entidad-relación, pensar qué tablas necesito, pensar qué procesos voy a hacer. Cuando hago el tercer paso, que es el diseño de todo, cómo van a quedar mis ventas, cómo van a quedar las ventanas principales, cómo va a ser la consulta, y hago el proceso número 4, el punto número 4, que hago el desarrollo del sistema de información. El desarrollo, ¿qué quiere decir? Que ya yo llego al gestor de base de datos que ya he elegido y empiezo a desarrollar la base de datos, a crear las tablas, a crear el modelo de entidad de relación, a crear el diseño de la base de datos. Y como quinto sería implementar ese sistema de información. Ya yo desarrollé ese sistema, ya creé la base de datos y voy, instalo a donde mi cliente esa base de datos o la monto en un servidor web. Depende del requerimiento de mi cliente. Entonces esos son 5 pasos importantes que debemos hacer para crear una base de datos. Primero, levantamiento de información. Segundo, análisis de información. Tercero, diseño de esa base de datos. Cuarto, implementación, el desarrollo como tal. Y quinto, voy a implementar esa base de datos, a entregársela a mi cliente. Entonces, si yo hago estos 5 pasos, que son dependientes uno de otro, voy a tener éxito en mi servicio. Obviamente, si el proyecto es grande, debo incluir diferentes ingenieros que me permitan desarrollar. Necesariamente debo crear incluso una auditoría interna o externa para ver cómo se va quedando mi base de datos, de pronto las posibles falencias que tenga o no tenga. Pero eso ya cuando ya son motores de base o proyectos muy grandes, no necesariamente ya necesitamos, valga la redundancia, otro tipo de ingenieros o de personas especializadas para que mi base de datos sea competitiva, incluso hasta personas de seguridad para ver cómo vamos a manejar la seguridad y la integridad de mi base de datos. Espero que estos 5 puntos importantes sean utilice cuando vayas a crear una base de datos. Repito, primero, levantamiento de información. Segundo, análisis de información. Tercero, diseño. Cuarto, desarrollo. Y quinto, implementación. Espero que este video te haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.